Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí reunidos otra vez en lunes para meditar en la palabra del Señor antes de ir a la oración. Y vamos a meditar hoy en el texto que está en Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 35. Lucas 14, de los versículos 25 al 35. Yo he titulado hoy a esta reflexión lo imposible de seguir a Cristo, lo imposible de seguir a Jesús. Dice entonces así esta palabra del Señor. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, el contexto de este texto es las multitudes que siguen a Jesús, y Jesús al ver esas multitudes, se volvió hacia esas multitudes y les hace una advertencia. Este texto es una advertencia que Cristo les hace a esas multitudes que lo están siguiendo. ¿Por qué lo están siguiendo? Básicamente Lucas, al ordenar así este texto, nos da la respuesta. Lo están siguiendo muchas multitudes porque no han entendido lo que significa seguir a Jesús. Recuerden ustedes que él había hecho ya los milagros de la alimentación a 4,000 personas, a 5,000 personas. Había ido por todos los pueblos sanando y liberando de demonios a los que estaban oprimidos por espíritus malignos. Entonces Jesús había estado haciendo muchas cosas buenas en favor de las personas. Y recuerden ustedes que lo último en lo que pensaban muchos israelitas, muchos judíos, era que el Mesías iba a venir a salvarlos de sus pecados. Recuerden que siempre esperaban un Mesías que los salvara, pero de la condición humillante que experimentaban bajo el gobierno romano. Entonces, al ver estas multitudes, dice el versículo 25, se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Es obvio que Jesús no está diciendo que no debemos amar a nuestro prójimo. No está diciendo eso Jesús. Lo que está diciendo Jesús, y lo dice en otros pasajes del Evangelio, es: si tú amas algo más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Si tú amas más que a mí, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, tu casa, tu trabajo, tu condición, tu clase social, tu educación, tu familia, tu árbol genealógico, tu círculo social, si tú amas algo más que a mí, es lo que está diciendo Jesús, no puedes ser mi discípulo. Y lo pone de una forma en la que las multitudes tienen que entrar en un shock. Es decir, Jesús les comunica esta advertencia, pero no de una forma sutil. Realmente lo que quiere es que se den cuenta de que no lo están siguiendo porque están buscando la salvación de sus pecados, sino Jesús quiere que ellos se puedan dar cuenta de que realmente no saben lo que implica
seguir a Jesús. No saben cuál es el costo de convertirse en discípulos de Cristo. Vemos en otra parte del Evangelio que Pedro un día le dice a Jesús: Maestro, nosotros hemos dejado todo, hemos dejado nuestras casas, nuestros trabajos, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Jesús le dice: y ustedes van a tener una recompensa. Dice: todo el que haya dejado a su padre, a su madre, a su casa, todo, va a recibir una gran recompensa. Entonces, seguir a Cristo implica renunciar a aquello que verdaderamente amamos. Esta es la enseñanza. Seguir a Jesús implica tener que renunciar a lo que verdaderamente amamos. Por eso dice el versículo 27, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es decir, el que no renuncia a las cosas que le dan valor en este mundo, a las cosas que le dan identidad en este mundo, si no renuncias a eso, entonces no puedes seguir a Jesús. Es un costo muy, muy, muy alto. Y le puse a esta reflexión lo imposible de seguir a Jesús, lo imposible de la fe cristiana. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito más adelante, pero quiero que lo tengan en mente. Dice en el versículo 28 y 29 y los dos ejemplos que da Jesús acerca de ¿a qué se refiere entonces con esta advertencia? El que no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y luego dice el versículo 28 en adelante: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Básicamente lo que les está diciendo a las multitudes es: ustedes no han considerado lo que significa seguirme. Ustedes todavía no lo han pensado bien. Están siguiéndome porque les doy comida, porque están sanando, porque hago cosas buenas con ustedes, pero realmente ustedes no están comprometidos a seguirme porque creen que yo soy el Salvador del mundo. Básicamente está diciéndoles: ustedes me están siguiendo porque les conviene. Eso es lo que están haciendo, pero no lo han pensado bien, no han pensado lo que significa seguirme. Dice en el versículo 29, si echa los cimientos esta persona que va a construir una torre y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Los expertos bíblicos dicen que en aquella época seguramente era algo vergonzoso que empezaras a construir una casa y que no pudieras terminarla. Entonces era una vergüenza social, era algo muy mal visto que alguien empezara a construir algo y que no pudiera terminarlo. Era algo que debería traer vergüenza a esa persona. Entonces dice Jesús: precisamente ustedes saben a lo que me refiero, saben lo que pensamos todos cuando en nuestra sociedad alguien quiere construir algo y no lo puede construir. Eso llama el desprecio de todas las personas alrededor. Pero ustedes no saben lo que es seguirme, no saben lo que implica seguirme. Dice en el versículo 31, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Si ves que no vas a poder, necesitas enviar condiciones de paz. Y por eso le puse el título de la reflexión: lo imposible de la fe cristiana. Realmente si Jesús nos aceptara, solamente aquellos que realmente miden las consecuencias de su decisión, aquellos que renuncian a todo y se acercan a Él, y ellos son los que son benditos, y ellos son los que logran la salvación. ¿Quién podría ser salvo? ¿Quién podría ser salvo? Realmente lo que Cristo está también diciendo aquí es: el costo de seguirme es muy alto, pero tal vez hay condiciones de paz. Tal vez hay algo que te pueda ayudar a cumplir esto que es imposible cumplirlo, porque dice: un rey tiene 10,000 soldados, pero otro viene con 20,000. No es posible que vamos a ganar, no es posible ganarle a ese rey. Mejor vamos a
vamos a negociar, vamos a ver si me da condiciones de paz. No es eso lo que recibimos cuando entendemos la gracia que Dios nos ha mostrado por medio de Jesucristo. No es Cristo naciendo en un pesebre, una invitación de Dios para acercarnos a Él sin que seamos destruidos. Cristo está diciendo, seguirme tiene un gran costo. Es muy doloroso seguirme, es renunciar a todo. Y dice, pero puede ser que haya condiciones de paz, puede ser que yo te ayude. Básicamente lo que está diciendo es, puede ser que yo te tenga misericordia, puede ser que yo perdone tus pecados, puede ser que yo te muestre gracia, puede ser que yo te regale la salvación de manera gratuita. No es eso las buenas noticias del Evangelio, no son esas las buenas noticias del Evangelio. Si nosotros tuviéramos que cumplir los requisitos necesarios para ser salvados, sería imposible cumplirlos. Pero Cristo nos está diciendo, piénsenlo. Tal vez no pueden hacer lo que yo les pido, pero tal vez hay otra cosa que se llama gracia, que se llama perdón. Condiciones de paz. No es el Evangelio un anuncio de condiciones de paz. No es el Evangelio las buenas noticias de que en lugar de ser destruidos, de ser juzgados, de ser enjuiciados y de ser enviados al infierno, que es lo que mereceríamos por la eternidad, porque de manera natural siempre seríamos enemigos de Dios y seríamos enemigos de todos los que nos rodean, de manera natural. Por la obra del Espíritu Santo, Dios nos permite comprender nuestra condición, nos permite comprender que estamos en rebelión en su contra, que queremos hacer nuestra voluntad y que no queremos renunciar a nuestra gloria, que no queremos renunciar a las cosas que amamos de esta vida, sino que queremos llevar a nuestra fe cristiana las cosas que para nosotras son valiosas. Pero recordamos lo que dice San Pablo, y lo hemos dicho en estas últimas semanas mucho. San Pablo en el capítulo 3 de Filipenses enumera una serie de requisitos que él cumple como un gran judío, ¿no? Y entonces dice, de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8 días, educado bajo el maestro Gamaliel, o sea, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Es decir, si alguien tiene de qué gloriarse en cuanto a la carne, si alguien tiene de qué gloriarse en cuanto a su linaje, a su educación, a todo lo que los judíos valoraban en ese tiempo, dice Pablo, yo me puedo gloriar en eso. Dice, pero ahora todo lo tengo por pérdida, por causa de conocer ahora a Cristo, por causa de conocer ahora la salvación. Entonces, eso es básicamente lo que Cristo está diciéndoles a sus discípulos. Seguirme implica que voluntariamente renunciemos a lo que para nosotros es lo más querido y que decidamos por el poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros, que nos trae a la fe en Cristo, que nos permite aceptar que necesitamos salvación y que nos permite comprender que Cristo es ese Salvador que vino a vivir la vida que no podemos vivir, que vino a morir la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la derecha del Dios intercediendo por nosotros, de Dios el Padre intercediendo por nosotros, y que va a venir a restaurar todas las cosas y va a resucitar nuestros cuerpos y vamos a entrar en una celebración eterna. Todas esas buenas noticias del Evangelio solamente las podemos creer por la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo es imposible seguir a Jesús, es imposible renunciar a todos nuestros bienes. Lo que dice Jesús aquí, dice, de la misma manera en el versículo 33, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más amas en este mundo? Son tus hijos, es tu matrimonio, es tu comodidad, es la seguridad de un trabajo. ¿Qué es lo que más amas en este mundo? Tu familia, tus nietos, tus primos, el lugar donde vives, el círculo social en el que te desenvuelves. ¿Qué es lo que más amas en este mundo? Y la verdad es que si eres un cristiano, tienes la capacidad para negarte a ti mismo, lo que dice Jesús al principio de este texto. Ahora en Cristo
por la obra del Espíritu Santo, confiados en Cristo, podemos renunciar a esas cosas que para nosotros eran valiosas, esas cosas que anhelábamos y que sabemos que son idolátricas. Entonces, ahora podemos renunciar a todas esas cosas, podemos venir a Jesús, podemos decirle: no puedo luchar contra esto. ¿Tienes alguna otra opción para no destruirme? Claro que sí, aquí está mi gracia, aquí está mi amor, aquí está mi perdón, es para ti. Pero fíjense, si nosotros no renunciamos a esas cosas que amamos tanto, si no morimos a nosotros mismos, si no tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos, entonces fíjense lo que pasa. Dice el versículo 34, que parece un texto que no tiene que ver con el contexto de lo que estamos viendo, pero tiene que ver mucho. Dice en el versículo 34, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que nos puede hacer inútiles? Lo que nos hace inútiles es no renunciar a las cosas que tienen capturados nuestros corazones y no poner a Cristo por encima de todas las cosas y no hallar en Jesús el consuelo para nuestros corazones. Si no nos atrevemos a poner la mano en las cosas que amamos más que a Dios, que nos consuelan más que Cristo, si no estamos listos para renunciar a ellas, para dejarlas atrás, entonces eso nos va a ser inútiles en la fe cristiana. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús? Después de decirles, este es el costo del discipulado, pero hay condiciones de paz para el que lo quiera. Y claro, pues ese es el evangelio. Pero dice, pero la sal, si pierde su sabor, no sirve para nada. Si ustedes no renuncian a lo que más aman, si ustedes no me ponen a mí en primer lugar, entonces se van a hacer inútiles. Recuerden que muchas veces Cristo les dijo a sus discípulos que ellos eran como sal, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, como luz, tiene que ser útil, pero cuando nosotros nos aferramos a algo que ocupa nuestro corazón y eso nos controla, entonces nos hacemos inútiles, no servimos para el reino. Entonces todos los días somos invitados por el poder del Espíritu Santo, con la fe puesta en Cristo, en esa gracia, en esas condiciones de paz. Es posible seguir a Jesús, es posible ser su discípulo, es posible agradarle. ¿Por qué? Porque no son nuestros méritos, son los méritos de Jesús, no son nuestros esfuerzos, es la gracia que recibimos, a la cual nos aferramos y por medio de la cual también renunciamos a todo aquello que supone nuestras vidas, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, nuestro Señor y Salvador.